¿Y si te dijera que la voz de Dios no es un concepto religioso distante, sino una realidad psicológica comprobada que habita en las profundidades de tu mente? Cuando Carl Jung tenía apenas 12 años, una experiencia transformadora sacudió los cimientos de su percepción de la realidad. Sentado en la catedral de Basilea, contemplando la luz que atravesaba los vitrales, sintió una presencia que trascendía lo físico. En ese instante, Jung experimentó lo que más tarde definiría como la manifestación del sí mismo, esa conexión directa con algo superior que muchos llaman Dios. Esa experiencia lo persiguió toda su vida y lo llevó a desarrollar un método revolucionario para acceder a esa sabiduría trascendental que todos llevamos dentro. La psicología moderna ha reducido nuestra mente a un conjunto de reacciones químicas y circuitos neuronales, eliminando sistemáticamente cualquier dimensión espiritual de la experiencia humana. Sin embargo, lo que estás a punto de descubrir no se enseña en universidades. Es un conocimiento que vive en ti desde que naciste, pero que ha sido silenciado por el ruido constante de un mundo obsesionado con lo tangible y medible. Jung no veía a Dios como una figura externa sentada en un trono celestial. Para él, lo divino era un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente, una fuerza creativa y transformadora que se manifiesta a través de símbolos, sueños e intuiciones. Y lo más fascinante es que desarrolló un método para acceder deliberadamente a esa fuente de sabiduría trascendental. Un método que la ciencia contemporánea ha ignorado deliberadamente porque amenaza los fundamentos de su visión mecanicista del universo. La sincronicidad fue uno de los conceptos más revolucionarios y controversiales de Jung. Esas coincidencias significativas que parecen conectar tu mundo interior con eventos externos no son simples casualidades. Son mensajes, señales de esa inteligencia superior que algunos llaman Dios, intentando comunicarse contigo, como aquella paciente de Jung que soñaba con un escarabajo dorado y, al día siguiente, durante su sesión terapéutica, un insecto casi idéntico golpeó la ventana de su consultorio. La probabilidad matemática de tal coincidencia es prácticamente nula. Pero la realidad es que estos eventos ocurren constantemente en nuestras vidas. Simplemente hemos sido condicionados para ignorarlos. El método de Jung para escuchar esta voz divina es engañosamente simple, pero profundamente transformador. Comienza con lo que él llamaba imaginación activa, un estado entre la conciencia plena y el sueño, donde permites que las imágenes y pensamientos emerjan libremente sin el control constante del ego. Este es el primer paso para establecer un canal de comunicación con tu inconsciente colectivo, ese reservorio infinito de sabiduría que trasciende tu experiencia personal. Recuerdo el caso de Elena, una ejecutiva de marketing que sentía un vacío existencial a pesar de su éxito profesional. Siguiendo el método junguiano, comenzó a dedicar 20 minutos cada mañana a la imaginación activa. Inicialmente, solo experimentaba pensamientos dispersos, pero al tercer día, una imagen recurrente apareció. Un antiguo árbol con raíces expuestas. Siguiendo las enseñanzas de Jung, dialogó internamente con esta imagen. ¿Qué representas en mi vida? La respuesta llegó como una intuición clara. Necesitaba reconectar con sus raíces, con valores más profundos que el éxito material. Este simple diálogo interno desencadenó una reorganización completa de sus prioridades vitales, llevándola a descubrir un propósito más trascendental en su trabajo. El segundo componente del método junguiano es la amplificación. No basta
Con recibir símbolos o intuiciones, debes expandirlos, relacionarlos con patrones universales. Jung descubrió que los mismos símbolos aparecen en culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de historia. Esto no es coincidencia, sino evidencia de ese lenguaje universal del alma que trasciende las barreras culturales. Cuando amplificas un símbolo personal conectándolo con estos patrones universales, estás accediendo a una sabiduría que va mucho más allá de tu experiencia individual. Miguel, un arquitecto de 45 años, experimentaba sueños recurrentes con agua que inundaba edificios que él diseñaba. La interpretación convencional sugeriría simple ansiedad profesional. Sin embargo, aplicando la amplificación junguiana, Miguel investigó el simbolismo universal del agua y descubrió que representa emociones, lo inconsciente, la purificación y el cambio transformador. Este entendimiento le reveló que no estaba simplemente preocupado por su trabajo, sino experimentando una transformación espiritual profunda que necesitaba expresarse a través de diseños más orgánicos y en armonía con la naturaleza. Sus siguientes proyectos no solo ganaron reconocimiento profesional, sino que también le proporcionaron una satisfacción espiritual previamente desconocida. La sincronística, otro pilar del método junguiano, invita a prestar atención consciente a las coincidencias significativas como mensajes del inconsciente colectivo. Jung descubrió que estos eventos aparentemente casuales suelen aparecer en momentos cruciales de transformación personal, como señales que confirman que estás en el camino correcto. Para acceder a estas señales, debes cultivar lo que Jung llamaba una atención flotante, un estado receptivo donde no descartas coincidencias como irrelevantes, sino que las acoges como potenciales mensajes de esa inteligencia superior. Ana, profesora universitaria, estaba considerando abandonar su carrera académica para dedicarse a la escritura, pero dudas y miedos la paralizaban. Decidió implementar esta atención flotante junguiana durante una semana, simplemente observando coincidencias sin juzgarlas. El resultado fue asombroso. En 3 días consecutivos, 3 personas diferentes le recomendaron el mismo libro sobre escribir, sin conocerse entre ellas ni saber de sus inquietudes. Al 4.º día, recibió una invitación inesperada para participar en un taller literario. Siguiendo el método de Jung, interpretó estas sincronicidades como confirmaciones de que su impulso interior estaba alineado con un propósito mayor. Hoy, 5 años después, sus libros han ayudado a miles de personas a encontrar significado en sus propias crisis existenciales. El tercer elemento crucial del método junguiano es el trabajo con los sueños, pero no desde la perspectiva freudiana, que los reduce a manifestaciones de deseos reprimidos. Para Jung, los sueños son el lenguaje natural del inconsciente colectivo, mensajes directos de esa inteligencia superior que intentan guiarnos hacia la totalidad. La clave está en aprender a recordarlos, registrarlos y dialogar con ellos, entendiéndolos no como fantasías sin sentido, sino como comunicaciones sagradas. Carlos, un médico escéptico de 50 años, comenzó a experimentar un sueño recurrente donde una figura anciana le entregaba un libro antiguo. Inicialmente lo descartó como una fantasía sin importancia, pero recordando las enseñanzas junguianas que había leído, decidió dialogar con esta figura en estado de imaginación activa. Le preguntó, ¿quién eres y qué significa ese libro? La respuesta interior que recibió lo dejó conmocionado. Soy la sabiduría que has ignorado. El libro contiene conocimientos de sanación que has olvidado. En las semanas siguientes, Carlos sintió un impulso inexplicable de estudiar medicina integrativa,
combinando sus conocimientos científicos con enfoques más holísticos. Sus pacientes comenzaron a experimentar mejorías sorprendentes y él encontró una renovada pasión por su vocación que había perdido años atrás. Lo revolucionario del método junguiano es que no requiere abandonar el pensamiento racional ni abrazar dogmas religiosos específicos. Es un puente entre ciencia y espiritualidad, entre lo medible y lo trascendente. Jung era un científico riguroso que documentó meticulosamente sus observaciones durante décadas, pero tuvo el coraje de explorar esas dimensiones de la experiencia humana que la ciencia convencional ha relegado al ámbito de la superstición. Este método no es simplemente una técnica terapéutica, es un camino de transformación que integra todas las dimensiones de tu ser. Jung lo llamó proceso de individuación, ese viaje hacia la totalidad donde reconoces y asimilas todos los aspectos de tu psique, incluyendo aquellos que has reprimido o ignorado, y es precisamente en este proceso donde muchos experimentan esa conexión con lo divino que trasciende explicaciones materialistas. Laura, ejecutiva de finanzas de 38 años, había alcanzado todas sus metas profesionales, pero sufría de ansiedad crónica y sensación de vacío. Los tratamientos convencionales solo ofrecían alivio temporal. Cuando comenzó a aplicar el método junguiano, inicialmente encontró resistencia interna. Su mente analítica cuestionaba constantemente la validez de este enfoque. Sin embargo, persistió, dedicando 30 minutos diarios a la imaginación activa y el registro de sueños. Al tercer mes, experimentó lo que Jung llamaría un encuentro con el sí mismo. Durante una meditación, sintió una presencia amorosa y sabía que trascendía su identidad personal. Esta experiencia, que ella describió como sentir la voz de Dios en mi interior, transformó completamente su relación con la ansiedad. No fue una cura mágica, pero le proporcionó una perspectiva radicalmente nueva, permitiéndole ver sus desafíos como oportunidades para el crecimiento espiritual. Es fascinante cómo la neurociencia moderna está comenzando a validar indirectamente algunos aspectos del método junguiano, aunque los científicos rara vez reconocen sus orígenes. Estudios recientes sobre estados meditativos profundos muestran actividad en áreas cerebrales asociadas con la integración de información compleja y la generación de nuevas perspectivas. Lo que los investigadores describen como estados alterados de conciencia beneficiosos son precisamente los estados que Jung proponía cultivar para acceder a esa sabiduría trascendental. Para implementar este método en tu vida cotidiana, comienza con sesiones breves de imaginación activa. Encuentra un espacio tranquilo, cierra los ojos y permite que imágenes, pensamientos y sensaciones emerjan libremente sin juzgarlas. Cuando aparezca una imagen significativa, entabla un diálogo interno con ella. ¿Qué representas? ¿Qué mensaje tienes para mí? Registra estas experiencias en un diario, notando tanto el contenido como tus reacciones emocionales. Complementa esto con un registro consistente de tus sueños. Mantén un cuaderno y bolígrafo junto a tu cama y anota cualquier fragmento que recuerdes inmediatamente al despertar. No te preocupes si inicialmente solo captas imágenes dispersas. Con la práctica, tu capacidad de recordar mejorará significativamente. Busca patrones y símbolos recurrentes y relaciona estos con tu situación vital actual. Finalmente, cultiva esa atención flotante a las sincronicidades. No busques forzadamente coincidencias significativas, pero mantente abierto a reconocerlas. Cuando ocurran, pregúntate, ¿qué mensaje podría contener esta coincidencia? Con el tiempo,
notarás que estas sincronicidades tienden a agruparse alrededor de decisiones importantes o periodos de transformación personal. Lo que hace este método tan poderoso es su naturaleza experiencial. No es un conjunto de creencias que debes aceptar intelectualmente, sino un camino de exploración personal que te permite verificar su validez a través de tu propia experiencia. Como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. La resistencia del mundo académico hacia este enfoque revela mucho sobre los límites autoimpuestos de la ciencia contemporánea. Jung fue marginado por atreverse a explorar territorios que amenazaban el paradigma materialista dominante. Sin embargo, sus descubrimientos han resistido la prueba del tiempo, y hoy miles de personas en todo el mundo están redescubriendo este método ancestral y revolucionario a la vez. Roberto, profesor universitario de física de 55 años, encarnaba el escepticismo científico en su forma más pura. Para él, conceptos como inconsciente colectivo o sincronicidad eran simplemente fantasías pseudocientíficas. Sin embargo, tras una crisis existencial profunda desencadenada por un diagnóstico médico grave, decidió explorar el método junguiano como último recurso. Me acerqué con absoluta incredulidad, confesaría más tarde, dispuesto a confirmar que todo era sugestión y autoengaño. Para su sorpresa, tras 6 semanas de práctica consistente, experimentó lo que describió como una reorganización completa de mi comprensión de la realidad. No abandonó su rigor científico, pero descubrió que existe una dimensión de la experiencia humana que trasciende los paradigmas mecanicistas. Hoy, completamente recuperado de su enfermedad, integra principios junguianos en sus clases de física cuántica, mostrando a sus estudiantes cómo la ciencia de frontera y la sabiduría ancestral pueden complementarse. Jung no hablaba de Dios como una figura externa. Hablaba de un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente, y lo más asombroso es que este arquetipo busca comunicarse contigo constantemente, a través de sueños, intuiciones, sincronicidades y esos momentos de inspiración inesperada que muchos atribuyen a la casualidad. El método junguiano simplemente crea las condiciones óptimas para que esta comunicación fluya libremente. Es importante entender que este no es un camino fácil ni cómodo. Al abrir los canales de comunicación con el inconsciente colectivo, inevitablemente te encontrarás con aspectos de ti mismo que has reprimido o negado, lo que Jung llamó la sombra. Confrontar la sombra puede ser doloroso, pero es absolutamente necesario para acceder a esa sabiduría superior. Es como limpiar un canal obstruido para que el agua pueda fluir libremente. Marta, artista de 42 años, experimentó un bloqueo creativo, devastador que amenazaba su carrera. Aplicando el método junguiano, comenzó a encontrarse repetidamente en sus visualizaciones con una figura oscura y amenazante que la paralizaba. En lugar de evitarla, siguió el consejo junguiano de dialogar directamente con esta manifestación de su sombra. ¿Qué quieres de mí?, preguntó internamente. La respuesta que emergió la sorprendió. Reconocimiento. Soy tu ambición auténtica que has etiquetado como egoísmo y has reprimido. Esta revelación desencadenó semanas de introspección, dolorosa pero transformadora, durante las cuales Marta reconcilió su deseo legítimo de reconocimiento con sus valores de humildad y servicio. Su creatividad no solo regresó, sino que alcanzó nuevas dimensiones, y sus obras posteriores mostraron una profundidad y autenticidad previamente ausentes. El método junguiano también revela cómo la espiritualidad verdadera trasciende divisiones religiosas artificiales. Jung
documentó cómo los mismos arquetipos fundamentales aparecen en tradiciones espirituales aparentemente incompatibles, desde el cristianismo hasta el budismo, desde las prácticas chamánicas hasta la alquimia medieval. Esto sugiere que todas estas tradiciones son intentos de describir y acceder a la misma realidad trascendental, usando diferentes lenguajes simbólicos adaptados a distintos contextos culturales. Javier, sacerdote católico de 60 años, experimentaba una crisis de fe silenciosa que lo atormentaba. Sus estudios teológicos ya no satisfacían sus cuestionamientos más profundos. A través del método junguiano, comenzó a reconocer en sus sueños símbolos que trascendían la iconografía cristiana tradicional, mandalas, árboles cósmicos, figuras que combinaban características masculinas y femeninas. En lugar de interpretar esto como una amenaza a su fe, siguiendo la perspectiva junguiana, reconoció en estos símbolos manifestaciones universales de lo sagrado que complementaban y enriquecían su comprensión del cristianismo. No abandoné mi fe, explicaría más tarde, la expandí y profundicé, encontrando puentes con otras tradiciones espirituales que antes veía como completamente ajenas. Una de las contribuciones más valiosas del método junguiano es su enfoque hacia el sufrimiento humano. En nuestra cultura moderna tendemos a ver el dolor emocional como una disfunción que debe eliminarse rápidamente. Jung propone una perspectiva radicalmente diferente. El sufrimiento, cuando se aborda conscientemente, puede ser un portal hacia esa comunicación con lo divino, una oportunidad para la transformación profunda. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer su potencial transformador cuando se experimenta con conciencia plena. Isabel, enfermera de 35 años, enfrentaba un duelo devastador tras perder a su hermana. Las terapias convencionales le ofrecían herramientas de afrontamiento, pero no respondían a sus preguntas más profundas sobre el significado de esta pérdida. Al implementar el método junguiano, comenzó a experimentar sueños vívidos, donde su hermana aparecía, no como un recuerdo doloroso, sino como una presencia transformadora. Siguiendo el enfoque junguiano, entabló diálogos imaginarios con esta presencia, preguntando, ¿qué debo aprender de esta experiencia? Las respuestas que emergieron de su propio inconsciente la guiaron hacia un cambio profesional, especializándose en cuidados paliativos, donde su experiencia personal de pérdida se transformó en una capacidad extraordinaria para acompañar a otros en sus momentos finales. Mi dolor no desapareció, explicaría, pero adquirió un propósito y significado que lo transformó por completo. El método junguiano para escuchar la voz de Dios no es una técnica rápida que produce resultados instantáneos. Es un camino de desarrollo que requiere paciencia, consistencia y coraje. Los resultados más profundos suelen emerger después de meses o incluso años de práctica regular. Sin embargo, muchas personas reportan experiencias significativas incluso desde las primeras semanas, especialmente en forma de sueños más vívidos y conscientes, y sincronicidades que parecen responder directamente a preguntas internas. Lo fascinante es que este método funciona independientemente de tus creencias previas. Tanto ateos como devotos religiosos han reportado beneficios profundos, aunque naturalmente interpretan sus experiencias a través de diferentes marcos conceptuales. Jung mismo mantuvo una postura deliberadamente ambigua sobre la naturaleza última, de esa inteligencia superior que se manifiesta a través del inconsciente colectivo. Lo que importa no es cómo la conceptualices, sino tu disposición a entablar un diálogo auténtico con ella. Alejandro, empresario tecnológico de 40 años y ateo declarado,
Comenzó a explorar el método junguiano puramente como una herramienta psicológica para manejar el estrés. No creía en nada que no pudiera medirse objetivamente, admitiría más tarde. Sin embargo, tras 6 meses de práctica consistente, experimentó lo que describió como una presencia inteligente y compasiva que trascendía mi identidad personal. No adoptó un marco religioso tradicional para interpretar esta experiencia, pero reconoció que había descubierto una dimensión de la realidad que su materialismo previo no podía explicar. Hoy integra su racionalidad científica con una apertura hacia lo que llama la inteligencia organizadora subyacente al cosmos, y sus decisiones empresariales reflejan un equilibrio notable entre pragmatismo y sabiduría intuitiva. El método junguiano también ofrece una perspectiva revolucionaria sobre la creatividad humana. Jung descubrió que las obras verdaderamente innovadoras y transformadoras no surgen primariamente del ego consciente, sino de esa conexión con el inconsciente colectivo, esa inteligencia superior que muchos llaman Dios. Los grandes artistas, científicos y visionarios a lo largo de la historia han descrito sus momentos de inspiración más profunda como experiencias de recibir más que de crear, como si fueran canales para una sabiduría que los trasciende. Teresa, escritora de 47 años, experimentaba un bloqueo severo mientras trabajaba en su nueva novela. Las técnicas convencionales para estimular la creatividad resultaban ineficaces. Implementando el método junguiano, comenzó a dialogar internamente con sus personajes como si fueran entidades autónomas, preguntándoles directamente ¿cuál es vuestra historia verdadera? Para su asombro, las respuestas surgían con una claridad y coherencia que trascendían su planificación consciente. Era como si los personajes ya existieran en algún nivel y simplemente me estuvieran usando como canal para contar su historia. Explicaría. Su novela resultante no solo superó su bloqueo creativo, sino que alcanzó una profundidad psicológica y resonancia emocional que sus obras anteriores no habían logrado. Si deseas implementar este método en tu vida, es crucial entender que no se trata de una técnica aislada, sino de un cambio integral en tu relación con tu propia psique. Comienza dedicando 20 minutos diarios a la imaginación activa, preferiblemente a primera hora de la mañana o justo antes de dormir, cuando la barrera entre conciencia e inconsciencia es más permeable. No busques controlar las imágenes o pensamientos que surjan. Simplemente obsérvalos con curiosidad amorosa y permite que se desarrollen por sí mismos. Complementa esta práctica manteniendo un diario de sueños, sincronicidades y revelaciones intuitivas. La documentación consistente te permitirá identificar patrones y conexiones que inicialmente podrían pasar desapercibidos. Con el tiempo, notarás cómo estos diferentes canales de comunicación con tu inconsciente comienzan a converger, ofreciendo perspectivas complementarias sobre los mismos temas fundamentales. Es altamente recomendable estudiar los símbolos universales que Jung identificó en diferentes culturas y tradiciones. Familiarizarte con estos arquetipos enriquecerá enormemente tu capacidad para interpretar los mensajes de tu inconsciente. No se trata de memorizar interpretaciones rígidas, sino de desarrollar una sensibilidad hacia el lenguaje simbólico de la psique. El método junguiano no promete resolver todos tus problemas ni proporcionarte respuestas infalibles. Lo que ofrece es una reconexión con esa fuente de sabiduría interior que la cultura moderna nos ha enseñado a ignorar o descartar. Como decía Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti,
No estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.